Bienvenidos una vez más a tu programa Verdades Escritas. Te habla tu servidor, el pastor Gilberto Méndez, y es una alegría muy grande para mí poder compartir el mensaje de la palabra del Señor Jesús. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero hacerte esta invitación para que puedas llamarnos y puedas recibir este curso bíblico por correspondencia de la fe de Jesús. Consta de 20 lecciones y aquí vas a aprender más de la palabra del Señor, a donde uno aprenderá también acerca del estado de los muertos, dónde van, qué dice la Biblia, acerca del verdadero día de reposo, cuál es el sábado, el domingo o cualquier otro día. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así que te invito para que nos llames al número que aparece en pantalla. Vamos, amigos, a tener una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo, para que Él sea nuestro maestro y que Él pueda abrir nuestro corazón para poder entender su mensaje que Él nos trae en este día. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que puedas abrir nuestro corazón para poder entender lo que tú tienes para cada uno de nuestros amigos que nos ven, que donde quiera que se encuentren, puedan entender tu mensaje y que puedan tomar decisiones para vida eterna. Oh Señor, gracias por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que derramas aun siendo pecadores. Padre Santo, me pongo en tus manos. Utilízame y que cada amigo, Señor, que nos ve a través de la pantalla, puedan también entregarse a ti antes que sea demasiado tarde. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos amigos. Hemos estado considerando la serie a donde estamos nosotros presentando lo que es el Halloween. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a este tema? Y lo hemos titulado Halloween, la fiesta oculta. El día del Halloween es un momento cuando todas las personas que creen en esta fiesta participan comprando diferentes disfraces, y es cuando las tiendas tienen miles de ventas de diferentes disfraces de terror, de duendes, de brujas, disfraces demoníacos. Hay personas que tienen sus hogares con tumbas, esqueletos, gatos negros, calabazas, y personas que invierten miles y miles de dólares para poder tener un hogar lleno de esta festividad del Halloween. Hay niños que les encantan disfrazarse e ir hasta en las escuelas para poder espantar a sus amiguitos. Incluso hay de la misma manera oficinas que ponen sus adornos, arreglos, para que así de esta manera las personas puedan pasársela en un momento muy agradable. Pero la palabra de Dios no nos habla de esta festividad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 10, nos dice lo siguiente: Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Las abominaciones y prácticas religiosas de los cananeos eran repugnantes ante los ojos de Jehová. Y eso lo podemos ver ahí mismo en este libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25, también el versículo 26, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 3, y también en el capítulo 17, versículo 1, a donde presenta también esas grandes abominaciones que Dios detesta de esas naciones que se concentraban en lo que era la brujería, la hechicería. La base, la religión de Babilonia es la brujería, lo que es en la consulta de los muertos. Y por eso estas cosas grotescas que estas naciones hacían, Dios le dice: no aprenderás en hacer esas grandes abominaciones. Dios le dice a su pueblo. Y el pueblo de Dios muchas veces practicaba también estas cosas ocultas, tales como la adivinación, el espiritismo, la magia, el exorcismo, los sacrificios a los niños que estas naciones hacían. En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 29 al 31, nos dice también lo mismo acerca de estas cosas grotescas. En el versículo que nosotros leímos, dice, capítulo 18, versículo 9 y 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o quien practique la adivinación, agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Noten esto, queridos amigos y hermanos. Dios le dice a su pueblo: no vayas a hacer estas grandes abominaciones. El pueblo de Dios cayó bajo esta abominación terrible de estos babilonios que hacían, incluso también hasta los cananeos hacían estas cosas. Se sacrificaban a los niños, haciendo pasar a su hijo o a su hija por el fuego, lo que es la hechicería y la necromancia. El sacrificio de los niños se menciona aquí debido a que se usaba como medio para predecir el futuro. De la misma manera también se le menciona como el bautismo de los niños. El sacerdote pagano se ponía frente a los padres del niño y había fuego en medio. Entonces, cuando el sacerdote babilónico le decía a los padres: aviéntame al niño, y entonces los padres le aventaban al niño, y si el fuego se encendía rápidamente, entonces quería el dios Sol, para esa creencia babilónica, que tenían que matar al niño para que pudiesen agradar al dios Sol. De esta manera era la práctica a donde nos dice la palabra de Dios: no se ha hallado en ti quien pueda pasar a su hijo por el fuego. Esto lo podemos encontrar en el diccionario El Conocimiento Bíblico, un comentario exegético del Antiguo Testamento, en la página 58 y 59, a donde más nos habla de estas prácticas. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que dice la palabra del Señor que en el tiempo final muchas personas van a escuchar a espíritus engañadores. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y a doctrinas de demonios. La doctrina demoníaca
es justamente lo que nosotros estamos estudiando, la creencia que los muertos siguen vivos en el mundo de los espíritus. Hay mucha gente que cree que cuando uno se muere va al cielo, va para allá ante la presencia del Señor, pero si fue malo se va a un lugar llamado infierno. Pero la palabra de Dios no nos dice que cuando uno muere que va al cielo o va al infierno. La Biblia nos dice que cuando una persona muere va al descanso, está en la tumba. Y nosotros vamos a ir estudiando rápidamente, a vuelo de pájaro, cuán importante es conocer estas prácticas abominables que Dios detesta. Y una de esas prácticas, que es el Halloween, es una doctrina de demonios. Miles de personas creen en esta fiesta que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Así que las personas en los postreros tiempos van a escuchar espíritus engañadores. Y por eso es tan importante que uno pueda estudiar la palabra de Dios para que no pueda caer en esos grandes engaños que el enemigo hoy en día está trabajando para poder engañar, y así de esta manera las personas puedan perderse. Oh, querido amigo y hermano, es muy importante estudiar las Escrituras. Por eso dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Tú quieres conocer la verdad? Para esto uno tiene que estudiar el santo libro de Dios. La creencia demoníaca es la celebración del Halloween y está relacionado con la muerte y el espiritismo, el ocultismo, la magia negra. Y mis hermanos, no podemos negar la existencia de estas cosas, porque la palabra de Dios nos habla que el enemigo es real. El enemigo no es un cuento de hadas ni nada de esas cosas. Es algo real. Por eso dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las acechanzas del enemigo de Dios, el príncipe de las tinieblas. La gente se goza celebrando la muerte, celebrando el día de Halloween. Cuando tú vas manejando, no sé si en alguna ocasión tú has visto muñecos que tienen a veces hasta un pie por fuera, el carro va repleto de sangre, y personas que se divierten espantando a otros sin saber que todo esto es demoníaco. Hay películas en estas fechas de octubre, como también de noviembre, en las cuales ponen de terror. Casas embrujadas, fantasmas, el muñeco diabólico. Se está estrenando una película que se llama Halloween Kills. Muchas películas que hoy en día son terribles, incluso hasta los niños se espantan hasta para ver estas películas, pero sin embargo hay padres que les gusta que también sus hijos puedan estar mirando estas películas de terror, y para ellos es algo natural, algo normal. Sin embargo, les están abriendo la puerta al enemigo. Así que, querido amigo y hermano, ten cuidado en abrir la puerta de tu corazón a estas cosas abominables. Ahora, ¿cuál es el origen del Halloween? Bueno, todo esto se remonta hace muchos siglos atrás, y es una de las primeras mentiras del maligno. Hacer creer a la gente que cuando uno muere, en sí no muere, sino que sigue vivo en el mundo de los espíritus. Y en nuestra próxima presentación, nosotros vamos a estar estudiando dónde van los muertos. Si van a un lugar oscuro, a donde están siendo atormentados de día y de noche, que nos dice la palabra del Señor. Pero estamos nosotros considerando lo que es el Halloween, y la base del Halloween es el espiritismo. En la antigua Babilonia
Una de sus creencias era que los muertos pasaban al mundo de los espíritus cuando morían y tomaban posesión de los planetas y se hacían dioses y diosas, a quienes ellos adoraban y que desde el cielo regían el destino de los seres humanos. Y esta es una doctrina pagana, doctrina babilónica. Hacer creer a las personas que cuando uno muere, toma posesión de algún astro. Incluso también la doctrina babilónica es la astrología, la magia, la hechicería, como lo dije anteriormente. Y este grupo étnico que creía en estas cosas salió de Babilonia. Llegó a lo que hoy en día se le llama Inglaterra, Irlanda, Escocia y en el norte de Francia. Y este grupo eran los celtas, que fueron los primeros colonizadores de esa zona de Europa, y ellos colonizaron 2000 años antes de Cristo. Los celtas utilizaban un calendario donde tenían fechas de sus fiestas, y la principal de ella tenía la relación con lo que era la creencia del espiritismo de los muertos, el 1 de noviembre. Para ellos, el 31 de octubre terminaba el año y el 1 de noviembre comenzaba un nuevo año. El dios de los celtas era Samajín, dios de la muerte. Y la creencia de ellos era que los espíritus de los muertos podían vagar libremente por esas áreas donde ellos vivían. Él controlaba los espíritus de los muertos. ¿Quién controlaba los espíritus de los muertos? Oh, querido amigo y hermano, Samajín. Y recuerda que todo esto son creencias babilónicas, creencias diabólicas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. La religión celta creía que el dios Samajín reunía a los espíritus de los muertos, y a esto se le llamaba la vigilia de Samajín. Y al finalizar el año, el 31 de octubre, los muertos que tenían que pagar sus pecados antes de ascender al cielo. Cuanto más grande era el pecado de los espíritus de los muertos, el dios Samajín los condenaba metiéndolos en los cuerpos de los animales. El animal era más degradado por el pecado del espíritu que había pecado más. Los celtas tenían sacerdotes de la misma manera, y lo curioso de esto, los celtas tenían sus sacerdotes religiosos, conocidos como los druidas. Ellos actuaban como intermediarios entre el hombre y los dioses, porque para los babilonios, recuerda que la creencia de ellos era que cuando una persona moría, ascendía al sol, a la luna y a las estrellas. Esa era la creencia de esta nación pagana. Los druidas tenían poder para también sacar de los animales esos espíritus que se habían poseído de esos animales. Los sacerdotes druidas les tenían mucho miedo, especialmente a los gatos negros. Ellos creían que los espíritus de los hombres, esos hombres malos, estaban en el cuerpo de esos gatos negros, y por lo tanto los druidas le tenían pero bastante miedo, que no querían ni acercarse a esos gatos. Los celtas dedicaban el 1 de noviembre al dios Sol. La creencia babilónica era toda cosa primera era dedicada al dios Sol. El primer día de la semana era dedicado al dios Sol.
el primer mes del año era dedicado al dios Sol. El primer hijo era dedicado al dios Sol. Cada primer animal era dedicado, pero también era sacrificado al dios Sol. Y entonces el dios Sol se ponía contento para poder seguir bendiciendo a su pueblo que creía en estas cosas. La adoración de ellos era el primer día de la semana. Ellos sacrificaban animales y personas como ofrendas al dios Sol. De ahí viene la palabra Sunday, que quiere decir día del culto al dios Sol. Domingo viene del latín, que es Dominus Dei, día del culto al dios Sol. Terribles eran las prácticas paganas de consultar con esos espíritus de los muertos y esas creencias demoníacas. Los americanos y entre los latinos americanos han hecho parte de su cultura, y muchas de estas prácticas o elementos o tradiciones que pertenecen a estas culturas, en las cuales no leen su significado, pueden hacerse una tradición que permanezca para siempre para aquellas personas que verdaderamente no estudian, no aprenden, no se meten a fondo para poder saber si estas prácticas Dios las condena, y de esta manera las personas no puedan hacer de esta práctica en sus hogares. El Halloween no es una excepción a la regla. Escucha bien esto, querido amigo y hermano. Pero quizás esta celebración sea mucho más peligrosa que otras. Claro, hay otras que son pero bien terribles y repugnantes y demoníacas. Dice el dicho, el saber es poder. Si uno sabe, uno tiene poder para poder discernir lo que es de Dios y lo que es del enemigo. Millones de personas participan cada año de esta fiesta sin saber cuáles son sus verdaderos orígenes y motivaciones. Pero lo más alarmante es ver que hay personas que luego de saber sus orígenes siguen celebrando estas fiestas paganas. Y aún hasta hogares cristianos festejan también lo que es el culto al Halloween. Darien Irving, quien fue la bruja más grande de Europa Occidental y concubina de un alto servidor de Satán, afirmó luego de convertirse al cristianismo, dice ella, oh, si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es el Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. Así que antes de salir, querido amigo y hermano, a la tienda, discierne si lo que estás haciendo está bien o está mal, si agrada a Dios o agrada al enemigo. Es interesante que los sacerdotes druidas iban con máscaras de caballo blanco de casa a casa exigiendo comida, y no iban solos, sino que también iban niños haciendo ruido, y esos niños iban disfrazados con máscaras y de la misma manera espantando a la gente en esas procesiones. Hombres, mujeres, padres de familia venían a los hogares para pedir ofrendas para sacrificar a su dios Samajín. Si el dueño de la casa accedía a las peticiones de ellos, se iban tranquilos. Y esas ofrendas se las dedicaban a las tumbas de los muertos, y esto es directamente espiritismo. Porque recuerda que la base del espiritismo es hacer creer a la gente que cuando uno muere sigue vivo. Pues estas personas, los celtas que iban acompañados con los niños, creían en estas cosas, y cuando recibían las ofrendas se las daban
a los muertos, iban a los panteones y dedicaban esas ofrendas, como lo que hoy en día hace la gente. Va a los panteones, lleva comida, lleva alguna bebida alcohólica, lleva una comida rica que la persona antes le gustaba, y de esta manera la creencia es que ese espíritu de esa persona baja y de esta manera también empieza a beber o a comer esa comida. En nuestro próximo estudio vamos a ver un poquito más con respecto a esto de lo que nos dice la palabra de Dios con respecto también a los muertos. Pero vamos a ir concluyendo en los minutos que nos queda para que puedan ustedes entender la importancia de no festejar estas cosas que Dios abomina. Ahora, las personas que no recibían a los druidas y a los niños y se negaban en poder darles alguna comida o alguna ofrenda, entonces los niños y las personas arrojaban maldición para ese hogar. De aquí proviene el famoso trick or treat, ¿verdad? Nos das algo o te hacemos una travesura o un daño. Para ejecutar su maldición y alumbrar su camino, los druidas llevaban con ellos un nabo de gran tamaño con una antorcha encendida dentro. En este nabo tenía grabada una cara con representación de un espíritu demoníaco, que por medio de él recibían poder estas personas para poder entonces hacer esa travesura o ese daño a las personas que no querían ayudar con la contribución de esa ofrenda que era dedicado a sus dioses. Recuerda, querido amigo y hermano, que todas estas cosas no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando esta tradición llegó a los Estados Unidos de Norteamérica, los nabos no eran tan abundantes, por lo cual lo reemplazaron por las calabazas, que ahora los niños usan para guardar ahí sus dulces y para adornar sus casas con luces, puertas y aún hasta en el interior de los hogares, como también en el exterior de los hogares, ponen esas grandes calabazas con esa cara horrible para poder entonces también espantar a las personas. Así que vamos a continuar este tema para que así podamos ir viendo cuán importante no es festejar estas cosas, sino al contrario, aprender para que de esta manera los hijos de cada uno de nuestros amigos que nos escuchan no puedan festejarlo. Así que yo te invito, querido amigo y hermano, a que puedas considerar apartarte de estas cosas porque ofenden al Señor Jesús. Así que vamos a continuar este tema en nuestro próximo estudio.